¿Faltan medicamentos en verano? Bueno, nos hacemos esa pregunta. El 50% de los mayores de 15 años está diagnosticado con alguna enfermedad crónica y los fármacos para medicarlas en algunos casos son los que más escasean. Manuel Ángel Galván es presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Galván. Y nos va a aclarar esto porque hay matices en esta afirmación, está claro. Hemos hablado muchas veces del Ozempic, que es ese medicamento que se usa para las personas que tienen diabetes y que a veces se malusa, ¿verdad? Sí, efectivamente. El Ozempic es el caso típico de medicamento que está indicado para pacientes diabéticos tipo 2 que no pueden conseguir controlar sus niveles de glucosa con dieta y ejercicio. Entonces, en ese caso, se utiliza el Ozempic. Tiene una serie de ventajas con respecto a otros tratamientos, que es que se inyecta una vez en semana y te permite olvidarte de tu medicación durante esa semana. Claro, falta ese medicamento en concreto. Me explicaba justo antes de la entrevista en publicidad, falta en muchos casos porque ese medicamento ya se ha recetado a ciertas personas que tienen la enfermedad y surge el problema con nuevos pacientes que no en todos los casos son pacientes que necesitan el Ozempic, sino que quieren adelgazar más rápido, ¿no? Efectivamente, este es un laboratorio el que fabrica a nivel mundial este producto y lo vende en todo el mundo. ¿Qué pasa? En Estados Unidos, por ejemplo, su precio de venta libre es aproximadamente los $1000, supera ligeramente los $1000 y en el resto de Europa pues está financiado y se utiliza adecuadamente. Al ser una venta en Estados Unidos tan cara, pues hace que en algún momento se dispare. Si encima se dispara la demanda en esos países, si encima se promociona por influencers de todo tipo, diciendo que se consigue bajar de peso, sin ser indicado para diabéticos, sino para bajar de peso, que no es la indicación que tiene el medicamento en su prescripción, en su laboratorio, no pone que sea para eso, aunque consigue ese efecto, pues hace que la demanda se depolarice hacia esos países, pero ya el laboratorio advirtió ya desde el 2022 que tenía fabricación suficiente para los tratamientos que estaban en curso. Que ya estaban en curso. Y recomendaba a los prescriptores, a los médicos, que siguieran haciendo esas prescripciones, esas recetas a esos pacientes, pero que no fueran introduciendo a más pacientes porque podría peligrar la demanda, la oferta, el suministro de esos medicamentos en determinados momentos, que es lo que está pasando. Realmente es lo que pasa. Pero pasa también con otros medicamentos, porque es verdad que lo de los Ozempic lo venimos oyendo ya hace varios meses, lo conocemos, pero ¿estaríamos hablando de otros medicamentos que afectan a otras enfermedades? Sí, pasa de forma puntual en algún que otro caso. Primero, ayer mismo me miré yo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien lleva el control de esos problemas de suministro, que la mayor parte de las veces son puntuales o son de solución muy sencilla. En los 40 primeros de la lista que salían ayer, el 38 aproximadamente, existe un medicamento igual, con el mismo principio activo y la misma vía de administración. Es decir, que si era un comprimido que tenías que tomarte, también existe un comprimido de otra marca que se puede hacer. Y si era un inyectable igual. O sea, que existen sustitutivos de esos medicamentos. Uno de ellos tenía que ir al médico para que le cambiara, porque el principio activo o no era exactamente igual o la vía de administración era diferente. Y en uno de los casos se autorizaba un medicamento que era extranjero y que venía con la prescripción en otro idioma para que se pudiera comercializar en España hasta que se solucionara el problema del suministro en España. ¿Y en qué patologías normalmente se producen esos fallos de suministro, aunque sea puntualmente? Puede ser variada, porque depende, el problema de los suministros es multifactorial, que a veces se utiliza esa palabra cuando son problemas que parece que son sencillos, tienen un origen muy complejo. Desde antes oía el programa y hablaba alguien de un molino de gofio que había encarecido el precio del cereal, porque, bueno, pues para fabricar determinados medicamentos se utilizan cereales. Claro. En muchos casos vemos medicamentos que ponen no tomar si es alérgico al gluten. ¿Por qué? Porque dentro de sus recipientes está el almidón de trigo, a lo mejor. Y si se encarece el producto o hay, debido a la guerra, por ejemplo, de Ucrania, que era un país exportador de trigo, déficit en la producción de trigo, pues eso puede afectar. Pero puede ser los problemas del transporte del canal de Suez, porque ahora tenemos polarizada la fabricación en Asia en muchos casos. Entonces la Unión Europea está tomando medidas de crear un listado que ha creado de medicamentos básicos que tienen que estar en Europa y hay que promocionar la industria europea. La globalización tiene esos problemas y nos están afectando y nos hemos estado dando cuenta después de la pandemia que hay que fortalecer especialmente la industria básica, en este caso la sanitaria, para que se produzcan medicamentos. Bueno, está claro que esto no pasa solo en España, lo está aclarando usted, pasa en otros países, pero
significativo, especialmente el problema en Canarias, dada la distancia que siempre llamamos a esa situación de la lejanía para a veces justificar ese tipo de cosas? Bueno, la lejanía la tenemos toda la vida y las cooperativas de distribución que existen en Canarias ya lo saben, y las farmacias que hay en Canarias, que son casi 800, también lo sabemos. Entonces estamos sobreestocados normalmente en todos estos productos. Ya está previsto porque sabemos que los medicamentos tardan, y cualquier otra mercancía tardan más en llegar aquí. Entonces, cuando hay normalmente un déficit y empieza a faltar en alguna parte de la península, aquí todavía tenemos un remanente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llega el medicamento a Península, porque ya llega un poquito antes y aquí nos tarda un poquito más en llegar. Pero normalmente tenemos un sobrestock en Canarias, tanto los almacenes de distribución como las farmacias, en previsión de estos problemas. O sea que para terminar, el mensaje siempre es de tranquilidad al ciudadano, al paciente, que no hay ningún problema de medicamentos, hay stock y no va a faltar los medicamentos. Puede haber algún problema, pero los problemas son puntuales, localizados y en todo caso la mayor parte, el 99% lo solucionamos en la farmacia cambiando esos productos que son iguales, pero el resto, el 1% o 2% máximo, acudiendo al médico hay una alternativa terapéutica. Lo que no hay es lagunas terapéuticas, no va a haber que no exista un fármaco para tratar ese problema, esa patología que tenga la persona. Bueno, y a veces apuntarnos, ¿no? Que a veces nos apuntan en la farmacia y tarda unos días, pero tenemos el medicamento en casa al poco tiempo. Pues muchísimas gracias por venir y sobre todo por aclararnos estas cosas que al final tranquilizan mucho al paciente. Gracias. Gracias por darnos la oportunidad de hacerlo.